antes de guardar estos canastos, este es el último domingo que, por lo menos en este tiempo que abrimos la palabra en Juan 15, pero antes de guardarlos, queremos afirmar muy bien lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos esa última noche que estaban juntos en el aposento después de haber cenado, después que salió Judas de la reunión y bajó con sus discípulos y caminó. El capítulo 15, 16 y 17 del Evangelio de Juan nos narran las palabras de Jesús a ellos. Y en el versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Leemos juntos el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a leer juntos el 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Lo decimos de memoria, ¿se anima? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Siéntese, hermano, tome asiento esta mañana. Que Dios bendiga su palabra. No sé si Nelson puedes ayudarme acá adelante. Muy bien, gracias. Hace algunos domingos, 2 domingos atrás, hermanos, abrimos Juan capítulo 15 y revisábamos lo que el Señor le dijo a sus discípulos en esa última noche. Quizás usted esta mañana nos esté acompañando y no estuvo los domingos anteriores. Rapidito le cuento, ¿no? Comenzamos el año poniendo nuestro corazón en las manos de Dios. Y nuestra oración es: Señor, que este año 2016, mi corazón, su corazón, mi corazón, esté cerca de ti. Porque si mi corazón está cerca de ti, yo puedo escuchar lo que tú quieres que haga y voy a obedecer. Es difícil eso en la vida cristiana. Abríamos la palabra en Esdras, vamos a ir a Esdras dentro de un rato, pero hace 2 domingos abríamos Juan 15, porque son palabras
valiosas de Jesús. Quizás alguno de nosotros no se había puesto a meditar, no había reflexionado, no le había caído el 20, como dicen, de que estas palabras del capítulo 15 son palabras del Señor Jesús a sus discípulos, al corazón de sus discípulos. Palabras muy importantes. Jesús está a punto de entregar su vida. El día siguiente por la tarde Jesús va a estar colgado en una cruz, en un madero, allí colgado, y sus discípulos serán dispersados. Y Jesús en esa noche, cuando sale del aposento alto, se encarga de hablarles al corazón. Hermano, yo no sé cómo le haría a usted para que sus hijos o sus seres queridos pudieran prestarle atención de lo que va a decir. Lo que les va a decir son palabras importantes. Jesús quería que ellos escucharan estas palabras. No solamente les dice esto, porque nos hemos quedado corto en la lectura. Todo el capítulo 16 y capítulo 17 son las mismas palabras que Jesús les está diciendo antes que lleguen al huerto de Getsemaní, donde el Señor Jesús va a agonizar literalmente y va a pedir la ayuda de alguno de sus discípulos que oren con él. Palabras valiosas. Y en esas palabras el Señor Jesús utiliza una metáfora, una figura. Lo hablamos hace 2 domingos, habla de la vid, habla del fruto. Y les dice, no me eligieron ustedes, como era común en aquellos tiempos, que los discípulos escogieran a sus maestros. Cada uno de los discípulos decía, bueno, yo quiero crecer a los pies de fulano de tal. Quiero escuchar lo que él habla, lo que él explica de la ley. Pero Jesús les dice, no me eligieron ustedes a mí, yo les elegí a ustedes. Y les he elegido con un propósito, les dice Jesús, que quede grabado en sus corazones. Les he elegido, les he escogido, los aparté, los llamé con el propósito que lleven fruto espiritual para el Padre. El Padre es el labrador y Él se va a encargar, dice Juan 15, de buscar fruto. Si no encuentra fruto en un pámpano, usted es un pámpano, yo soy otro pámpano, pero puede ser que el pámpano no esté dando fruto espiritual, que en lugar de tener fruto espiritual, entiéndase como fruto espiritual todo aquello que podemos hacer con nuestra vida, que le da gloria a Dios, que trae gloria a su nombre, con su boca, con sus manos, con su mente, con sus pies, con su vida, con sus recursos, con todo lo que tiene, fruto espiritual. El Padre busca fruto espiritual, hermanos. Este año el Padre va a buscar fruto espiritual en mi vida, en su vida. Pero si el Padre no encuentra fruto espiritual, decíamos el domingo pasado, en un pámpano, usando esa figura porque puede ser que esté lleno de lodo, el polvo, la tierra, la falta de aire, de luz que necesitan esas plantas para producir fruto. Veíamos el domingo pasado entonces que el Padre va a tratar con ese pámpano que muchas veces puede ser que esté en una abierta rebeldía. Usted y yo entendemos lo que significa cuando un creyente ha nacido de nuevo y vive en pecado. Tiene pecado en su vida abierto, en una abierta rebeldía. De seguro usted ha conocido a más de algún creyente que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo, pero que su vida no está dando fruto espiritual. Al contrario, no es la gloria de Dios que se ve en la vida de ese creyente, sino que es la propia gloria, sus deseos, sus anhelos, su agenda, lo que Él quiere hacer y cómo Él quiere vivir. De seguro, más de alguna vez, usted y yo hemos estado en esa posición donde no hay fruto espiritual, o puede ser que estemos en esa posición. El domingo pasado revisábamos y con un poquito de temor leíamos Hebreos capítulo 12 y nos dábamos cuenta que Hebreos, el escritor a los Hebreos, está en sintonía con lo que Jesús le dice a sus discípulos. El pámpano que no dé fruto lo va a recoger, lo va a levantar, lo va a limpiar para que dé más fruto. Y ahí usábamos esta figura de los canastos, que tu vida, mi vida pueda ser un canasto, un canastón de fruto espiritual para su gloria. Que donde vayamos, donde estemos, donde hablemos, donde vivamos, podamos dar una cosecha abundante para el Señor.
que la gente pueda ver al Señor Jesús en nuestra vida. Pero el escritor de los Hebreos también dice que el Padre, porque ama a sus hijos, así como el Padre terrenal castiga, disciplina, reprende a sus hijos, de igual manera, dice, como hijos de Dios, nosotros tenemos que estar gozosos que nuestro Padre, cuando ve que no hay fruto espiritual en nuestra vida, porque Él lo ve. Y esto es interesante porque puede ser que a los hermanos les aparentemos, pongamos un rostro evangélico o hablemos evangélicamente o aparentemos una vida de fruto. Pero el Padre, que es el labrador, conoce mi corazón. Y Él sabe cuando mi vida, hay una rama en mi vida, un pámpano que no está dando fruto. Él entonces, dice el escritor de los Hebreos, de una manera amorosa, porque lo que le mueve al Padre a disciplinarte, a disciplinarme a mí, a tratar con mi vida, es obtener más fruto para su gloria. Y lo que le mueve es su amor. No es igual a nosotros, que podemos castigar a nuestros hijos o disciplinar a nuestros hijos con enojo y llenos de ira. Y a veces por el estrés del tráfico al llegar a la casa puede ser que se nos vaya la mano en disciplinar a nuestros hijos, porque somos padres terrenales. Pero nuestro Padre Celestial, no hay ninguna pizca, ninguna grieta que no sea amor por usted y por mí. Por lo tanto, podemos descansar en sus manos, porque si Él ve algo en mi vida que no está dando fruto, Él por el amor que nos tiene, va a limpiarnos, va a podarnos, va a recogernos, va a hacer algo que puede ser que sea doloroso. La reprensión, dice el escritor a los Hebreos. Y poníamos el ejemplo de un padre y una madre con un niño allí en la casa de sus vecinos que no hace caso, está saltando de un lado a otro, bota la lámpara, raya la alfombra y la madre lo reprende, le llama la atención y le dice: estate quieto, niño. Pero el niño no hace caso. Y la madre entonces, al ver que el niño no hace caso, pasa a un grado quizás un poquito más doloroso para captar la atención del niño y hacerle entender que él necesita mostrar madurez o fruto o obediencia. Lo lleva al cuarto y le dice: aquí te vas a estar. Pero aún estando en el cuarto, aquel niño rebelde y berrinchudo bota cosas, rompe cosas. Y entonces el padre, como cualquier padre lo haría, va a pasar a un grado un poquito más fuerte, que el escritor a los Hebreos lo describe con la palabra azotes, porque al que ama el Padre lo azota. Y decíamos el domingo pasado que es la misma palabra que aparece cuando los soldados romanos azotaron a Jesús con un látigo, con un castigo físico que produjo dolor. Esta mañana, hermanos, al cerrar este pasaje por un momento y guardar estos canastos ya en la bodega, yo creo que el Señor quiere que nos quede grabado en nuestra mente. Porque si bien es cierto, vamos a cerrar Juan 15, pero el Señor seguirá hablándonos cada domingo a través de su palabra, para que meditemos en que Él quiere encontrar fruto en nuestra vida y que Él ha comenzado una obra. Así dice la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la va a completar. Por lo tanto, el Señor quiere que esta mañana meditemos bien. Quizás alguien en esta mañana diga: bueno, hermano, pero el sermón del domingo pasado quizás era para los hermanitos que de plano están viviendo su vida en el mundial. Vienen a la iglesia. Puede ser que alguien diga de esta manera, ¿no? Sí, hermano, el mensaje de que el Señor va a tratar, va a disciplinar, va a podar fruto. Es decir, con aquellos creyentes que en buen salvadoreño podríamos decir están viviendo la vida loca. Es decir, parece ser que no son creyentes. Se comportan como cualquier inconverso, como cualquier persona que no conoce a Cristo. No hay fruto del Espíritu en sus vidas. Hay obras de la carne en sus vidas. Y quizás alguien diga esta mañana: hermano pastor, pero ese sermón tiene que ver con aquellos que no están dando fruto. Pero yo estoy dando fruto.
le sirvo al Señor. Si usted supiera la vida entregada y consagrada que tengo al Señor. ¿Sabe cuál es la sorpresa? Que aún con aquellos pámpanos que están dando fruto, el Señor los va a limpiar para que den más fruto. Versículo 2 en el capítulo 15. Y dése cuenta y subráyelo. Y todo aquel, puede subrayarlo, versículo 2, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué dice su Biblia? Para que lleve más fruto. Entonces puede ser que alguien diga, hermano, pero usted no sabe que mi vida está al servicio de Dios. En el trabajo hablo de Jesús. A la gente, mire, trato la manera de tratar bien a la gente en el trabajo, con amor. En la iglesia estoy involucrado, allá fuera de la iglesia estoy más consagrado todavía, con mis vecinos en la colonia, estoy sirviendo al Señor. He entregado mi vida, podría decir alguien como Carlita esta mañana, para irme a un lugar lejano. Alguien podría decir, bueno, he dedicado años para ir a estudiar Biblia. Dejé el trabajo, abandoné esto y usted viene y la palabra viene y me dice que Él va a limpiar mi vida para que dé más fruto. No entiendo. Y quizás con este pensamiento puede ser que algunos luchemos. Le he dado todo al Señor, le he dado mis recursos, le estoy dando mi tiempo, le estoy dando mi vida, le estoy entregando mis hijos. Señor, ¿qué más quieres? Y ahí surge quizás una pregunta que yo me hacía: ¿cuál es la cantidad de fruto que es suficiente? Cuando la palabra de Dios habla que el pámpano Dios lo ha escogido para llevar mucho fruto, yo me pregunto delante del Señor, Señor, pero ¿cuál es la cantidad suficiente para que sea mucho fruto en mi vida? Te sirvo, te doy mis recursos, te doy mis hijos, toda mi vida está entregada a ti. ¿Cuál es la cantidad? Dímelo por favor, para ser considerado que mi vida está dando mucho fruto. Y quizás la respuesta del Señor viene en esas maneras sorpresivas que muchas veces Él actúa y nos dice: ¿sabes qué? Yo lo di todo. Y ahí, hermanos, siempre estamos en desventaja. Porque cuando levantamos nuestra voz al Señor, Señor, ya estoy dando todo para ti. He ido al seminario a estudiar, quiero irme a este país a servirte. ¿Qué más quieres, Señor? ¿Qué más puedo darte? Y el Señor Jesús puede ser que nos diga: yo lo di todo por ti, todo. Y quizás el Espíritu Santo, y seguramente el Espíritu Santo, así como a Pablo, en medio del sufrimiento, luchaba con este pensamiento y le decía: aparta de mí, Señor, este aguijón, quita de mí este aguijón. Y el Señor le decía: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y me hace estar confiado entonces, porque entiendo, hermanos, que el labrador sabe que yo puedo dar mucho más fruto. Por lo tanto, la medida del fruto espiritual no la pongo yo, sino que la pone Él. El pámpano no puede decirle al labrador: ya es suficiente el fruto. Usted y yo no podemos decirle al Señor: Señor, pero ya te sirvo en la iglesia, ya doy esto, ya entregué mis hijos, fui 4 años al seminario, fui a aquel país. ¿Qué más quieres, Señor? Somos de Él. No es nuestra vida. Somos de Él. No sé si todos lo entendemos, lo asimilamos y lo creemos.
Él es el Señor. Y si es el Señor de mi vida, entonces a Él le pertenece todo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo hacer. Y me doy cuenta, hermanos, que muchas veces en mi vida batallo y lucho por ponerle la medida al Señor y decirle: Señor, hasta aquí, no, yo más allá ya no, Señor, ya es suficiente con lo que te doy. Y no solamente eso, me doy cuenta que batallo dentro de mí tratando de decirle al labrador: ya hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí puedes pasar. Es como que alguien le diga a alguien que lo visita y toca la puerta y le dicen: sabe, hasta aquí quédese. Muchas veces al Señor le decimos así en nuestra vida: ¿sabes qué? Hasta aquí puedes entrar. Estas llaves yo las tengo, y en estas llaves y en estas puertas no puedes abrir, son mías. Y Él sabe, no solamente sabe que mi vida le pertenece a Él, sino que sabe que me ha dotado con el Espíritu Santo y su palabra, su presencia, para que podamos llevar más fruto. No solamente me resisto a ponerle límites al Señor, sino que muchas veces me muestro implacable con otros, poniéndoles la medida de que deben de dar más fruto a otros, cuando me doy cuenta que es a mí, en mi propia vida, que debo de determinantemente, enfáticamente revisar mi vida, antes de revisar la vida de otro, revisar mi vida y meditar seriamente que quizás he estado poniendo la medida mía, que el labrador quiere encontrar más fruto y quizás él necesita podar en mi vida para que dé más fruto. Necesita podar mi orgullo, mi falta de amor, mi impaciencia. Quizás me doy cuenta que hay áreas en mi vida que Él necesita podarlas para que dé más fruto. Y estoy seguro, hermano, que en su vida quizás sea igual. Nos resistimos cuando el labrador quiere podar nuestra vida. Me resisto cuando Él quiere podar mi vida. Vamos a Esdras, por favor, así rápidamente. Y démonos cuenta, porque quisiera cerrar Esdras, porque con Esdras abrimos el primer domingo del año, primero y segundo domingo del año. Luego el tercero y cuarto nos enfocamos en Juan 15. Y abrimos Esdras al comenzar el año y nos dábamos cuenta cómo el Señor había despertado el espíritu de un rey inconverso. Porque el Señor es el que pone y quita reyes, hermanos, no se le olvide. El Señor pone y quita reyes. Y el Señor inclina el corazón de los reyes donde Él quiere inclinarlo. E inclinó el corazón de Ciro. Dice Esdras capítulo 1, despertó el corazón de Ciro para hacer volver al remanente, a los que estaban allá en el cautiverio en Babilonia. Y cuando regresaron a Jerusalén, revestidos por el decreto de este rey poderoso, Ciro, dice que los judíos que regresaron, más de 40,000 judíos en este primer grupo con Zorobabel, comenzaron a edificar el altar del templo, invocando la presencia de Dios misma. Y comenzaron a construir el templo y hubo consagración, hubo gozo, hubo entrega, hubo obediencia del pueblo a Dios. Pero luego nos dimos cuenta que la obra se detiene y Dios levanta a Ageo, al profeta Ageo, para despertar el corazón del pueblo, para decirles: despierten, mediten bien en sus caminos. Sus casas están construidas, pero la casa de Dios está desierta. ¿Qué pasa? Y Dios siempre va a despertar nuestro corazón
para que podamos dar más fruto. Y despertó el corazón de Ageo, y Ageo se levanta y profetiza al pueblo. Ageo, Malaquías y Zacarías, los tres últimos profetas que profetizaron a ese pueblo que regresó del cautiverio. Pero en el capítulo 7, por favor, de Esdras, Esdras narra el momento en el cual Esdras llega a Jerusalén. Beneficiado por la mano de Dios que despertó al rey Artajerjes, dice el versículo 1, rey de Persia. Ya habían pasado algunos reyes y Dios sigue despertando el corazón de los reyes. Y regresa Esdras, y con Esdras regresa un segundo grupo a Jerusalén. El primer grupo regresó con Zorobabel, pero el segundo grupo regresó con Esdras. El tercer grupo va a regresar con Nehemías. Pero este grupo que regresa con Esdras, cuando Esdras llega a Jerusalén, dice el capítulo 7, traía la carta del rey, llegó en el mes quinto, 4 meses de camino. Versículo 8, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él, a ver, ayúdeme, con él, la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos. Se dio cuenta, 3 palabras importantes: para inquirir, para cumplir y para enseñar. ¿Quién había preparado su corazón para hacer eso? Esdras. Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra, para practicar la palabra y para enseñar la palabra a aquel pueblo que estaba en Jerusalén. Cuando Esdras llega, hermanos, se da cuenta que el pueblo no está en el mejor momento de consagración. Podríamos decir que sus pámpanos, los pámpanos del pueblo, no estaban dando fruto de consagración, no estaban dando fruto de entrega al Señor. Y cuando Esdras llega, hermano, capítulo 7 y capítulo 8 de Esdras nos narra la manera como él llegó, cómo llevó las cosas que llevaba de parte del rey. Pero en el capítulo 9 de Esdras, acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí. ¿Vinieron a quién? Le pregunto, ¿vinieron a quién? ¿Está conmigo? Esdras 9, versículo 1. Los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme, a ver, leámoslo junto, hacen conforme a sus, pregunto, ¿quiénes estaban haciendo conforme a esas abominaciones? ¿Quiénes? Los israelitas, los que habían regresado con Zorobabel, los que habían entregado su corazón en consagración a Dios, los que se habían acomodado y ya no estaban dando fruto para el Señor de consagración. Ya Dios había levantado a Ageo para despertarlos y levantarlos. Pero cuando Esdras regresa con este segundo grupo, se topa, se encuentra con la sorpresa, le mide el pulso, le toma el pulso, ve que el pueblo, conforme al recado de los príncipes, le dice: ¿sabes qué? Hay un pequeño detalle en el pueblo. En buen salvadoreño podríamos decir: están viviendo como los demás. Están haciendo, están comportándose conforme a todos los demás pueblos. Versículo 2: porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores
ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, dice Esdras, versículo 3, ¿qué hizo? Rasgué mi vestido y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación o desobediencia de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios y dije: Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en mano de los reyes de las tierras a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Versículo 10. Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones que le han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. Ahora pues, versículo 12, pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás su paz, ni su prosperidad, para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades y nos diste un remanente como este, hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? Versículo 15. Oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como en este día. Henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Hermano, no sé cuántos se durmieron en la lectura, pero si hay un pasaje en el cual no se puede dormir uno es este. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios, que habían visto los azotes de Dios llevándolos cautivos a Babilonia, lejos de su tierra, lejos de la libertad de culto, del altar, de la presencia de Dios en tierra ajena, habían experimentado en sus vidas. Dios en su misericordia los había traído de nuevo a Jerusalén y se habían emocionado y habían alabado al Señor y habían consagrado sus vidas, pero se habían detenido en ese fruto espiritual que estaban dando a Dios. Dios levanta a Ageo
para sacudirlos y despertarlos y recordarles que el Señor espera que ellos puedan consagrarse a Él, vivir en consagración. Cuando Esdras llega, que es la porción que leímos, todo eso había ocurrido cuando Zorobabel trajo al pueblo. Pero en el capítulo 7 describe el escritor bíblico cuando Esdras llega. Y lo que los ojos de Esdras ven y lo que los oídos de Esdras escuchan, rápidamente, después que acomodó todo el oro, todo el dinero, toda la plata, todo lo que traía para construir, inmediatamente escuchó lo que estaba pasando. Y se dio cuenta que el pueblo de Dios no estaba dando fruto espiritual, que se habían mezclado con otras naciones, que se habían casado, emparentado, que estaban viviendo como otras naciones. Y Esdras, entonces, dice la palabra, se angustió en su corazón, oró a Dios, no entendía. Y en el capítulo 10 aparece un hombre, que es con el cual vamos a terminar, tratando de hacer una revisión en nuestra. Mientras oraba Esdras, capítulo 10 en su Biblia, y hacía confesión, subráyelo, llorando, subráyelo, y postrándose delante de la casa de Dios. No pase por alto, hermano, cómo estaba el corazón de Esdras. Es como debe de estar el corazón de un discípulo al darse cuenta que su vida no está viviendo alineada a lo que Dios espera. Es la descripción emocional de lo que debe de sentir y pasar un discípulo en estos tiempos, que se da cuenta que su vida no está reflejando lo que Dios espera en el fruto espiritual. Versículo 1 del 10 dice, oraba, confesaba, lloraba y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños. Y lloraba el pueblo amargamente. Y el versículo 2 dice, entonces respondió, y subraya este nombre, porque si hay alguien que podemos imitar esta mañana, para que en nuestra vida este año pueda haber fruto espiritual, tenemos que hacer lo que este hombre hizo, hermano. Tenemos que actuar determinadamente como este hombre hizo. Dice el versículo 3 que se juntó el pueblo, pero se juntó un hombre. Versículo 2, Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, qué tremendo, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues, versículo 3, hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Quién estaba diciendo esto? Secanías. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación. ¿A quién le está hablando? A Esdras. Levántate, porque es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Hermano, hombres de este calibre creo que ya no se ven mucho. ¿Qué es lo que este hombre estaba haciendo, hermano? Y con esto terminamos. Cuando Esdras se da cuenta que el pueblo de Dios, al regresar a Jerusalén, no están viviendo de acuerdo a la consagración que Dios espera en sus vidas, sino que se han contaminado, casándose, juntándose, rejuntándose con mujeres de otros pueblos, contaminando así. Esdras llora, le duele su corazón.
no se acomoda, que es una fuerte tentación en nosotros, hermano. Pensar que es normal, ¿verdad? Que es normal que en mi vida haya tanta frialdad, que es algo de la edad quizás, ¿verdad? Esta falta de consagración a Dios, quizás es una cuestión hormonal, ¿verdad? Y de pronto vamos acomodándonos. Esdras no se acomodó porque temía a Dios, porque el fuego de Dios estaba en su corazón, había preparado su corazón y llora, ora, espera. Pero la sorpresa es que viene un puñado de gente y entre la gente que viene uno que es digno que lo enmarquemos, hermanos, en nuestra casa. Y que si vamos a tener un hijo le pongamos Secanías. Porque viene él y le dice a Esdras, ¿sabes qué? Ay, hermanos, esto no es de cualquiera, confesar sus faltas no es de cualquiera, no lo pase ligeramente. Lo que este hombre hace no es de cualquiera. Naturalmente lo que usted y yo hacemos cuando nos damos cuenta que el labrador está señalando áreas de nuestra vida donde no estamos dando fruto espiritual por el orgullo, por la autosuficiencia, por la comodidad, ¿sabe lo que hacemos? Escondemos nuestras faltas, no las confesamos. Pero este hombre no esconde su falta, la confiesa y le dice, ¿sabes qué, Esdras? Nosotros hemos pecado tomando mujeres, mezclándonos, viviendo de la manera que Dios no le agrada. Despediremos. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama determinación. Si hemos de ser implacables en fijarnos en la vida del otro que no está dando fruto, hermano, es en nuestra vida donde necesitamos determinación y no tomarlo a la ligera cuando el labrador ve algo en mi vida que no está dando fruto. Es conmigo que tengo que ser implacable y no indulgente. Con otros muchas veces nos levantamos como jueces, pero es en nuestra vida. Y usar la determinación que Secanías usó. Despediremos a nuestras mujeres y a los hijos y a los nietos. ¿Qué movía el corazón de Secanías? Pregunto, ¿qué movía el corazón de este hombre para hacer semejante cosa, hermano? No sé si usted logra ver la envergadura de lo que este hombre hizo y provocó con todo el pueblo. Porque el capítulo 10, todo el capítulo 10 describe la manera como el pueblo, por turnos, cada quien fue trayendo a sus mujeres y a sus nietos y a sus hijos nacidos por la mezcla con otros pueblos y los despidieron. ¿Qué le movió a este hombre? ¿Qué le movió a este hombre? ¿Qué le mueve a un creyente hoy a hacer algo como esto? Renunciando, limpiándose, poniéndose en las manos de Dios, diciéndole, límpiame, duele, pero límpiame. ¿Qué le mueve? ¿Sabe qué le mueve? La gloria de Dios, hermano. La gloria de Dios. Lo que le mueve a un creyente a renunciar, a ponerse en las manos del labrador para limpiar, cuando él ve que puedo dar más fruto y que quizás necesita podar mi falta de amor a los demás. Y que él sabe que puedo dar más amor y ser más paciente. La gloria de Dios. Esdras termina en el capítulo 10. Y podríamos decir hubo un avivamiento en el pueblo. Confesión de pecado, consagración, gloria a Dios. Ahora, hermanos, quisiera terminar la razón de vivir de los pámpanos. Usted es un pámpano. A ver, levante la mano todos los pámpanos. Aquí estamos, las ovejitas del Señor, pámpano.
La razón de vivir de los pámpanos es llevar mucho fruto. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra. La razón de vivir de los pámpanos es llevar fruto. Número 2, el labrador buscará mucho fruto y al no encontrarlo accionará sobre el pámpano, limpiándolo y podándolo. Doloroso, doloroso, hermano. Basado en el amor, basado en el amor. Número 3, los métodos del labrador no siempre me van a gustar, pero siempre ellos van a buscar podar mi falta de compromiso, impaciencia, falta de amor, entrega, consagración, comodidad, orgullo, etc. Y número 4, con facilidad soy implacable con la esterilidad espiritual de otros, pero debe de ser con mi esterilidad espiritual con la que no puedo ser indulgente, sino determinante, colaborando al permanecer en su presencia y en su palabra. Señor, esta mañana hemos sido beneficiados con tu salvación. Hemos nacido de nuevo. Para algunos quizás hace algunos años atrás, muchos años atrás. Queremos, Señor, vivir para ti. Queremos ser determinantes con lo que tú ves en nuestra vida. Y si tú ves algo en nuestra vida, falta de amor, autosuficiencia, Señor, queremos responder de acuerdo a lo que tú ves, sin excusarnos, sin defendernos, porque tú anhelas encontrar mucho más fruto para tu gloria. ¿Cuánto fruto? Somos tuyos. Somos tuyos, Señor. Aún en medio de la enfermedad, es tu poder que se perfecciona. Aún en medio de la enfermedad, Señor, queremos estar dando una cosecha abundante de fruto espiritual en nuestra debilidad. Señor, queremos esta mañana que tú sigas ayudándonos a escudriñar nuestro corazón y que podamos responder a tu voz, que podamos responder a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayuda a mis hermanos que han venido esta mañana a consagrarse a ti. Que al salir de este lugar podamos salir amándote más, decididos a obedecerte, decididos a caminar contigo, viviendo para ti, poniéndonos en tus manos para que tú limpies nuestra vida. Danos el sentir de Secanías, danos la determinación de Secanías, danos la esperanza que Secanías tenía, el valor, la valentía, porque se requiere valentía para confesar delante de ti nuestras faltas. Recibe esta mañana nuestras ofrendas en consagración también, recursos que tú nos das, que son tuyos, Señor. Extiéndelos, multiplícalos, úsalos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor con las ofrendas, hermanos.